Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, junto con mis compañeros Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Con Alberto Pérez Blas. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Vamos a platicar con Alejandro Rojas Díaz Durán. Usted lo conoce, ha estado mucho tiempo en la exposición mediática y es el disidente por naturaleza. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. No, hombre, ¿Sigues siendo de Morena o ya no eres de Morena? Pues sí, soy más de Morena que muchos porque yo les recuerdo que, y qué bueno que dijiste disidente, soy disidente y crítico de toda la vida y demócrata de toda la vida. Así es, te conozco desde ese tiempo. Así es, fui dirigente juvenil de la Corriente Democrática y les digo que Morena es la nieta de la Corriente Democrática. Entonces, mis cartas credenciales de Morena están más que acreditadas. ¿Y esto de que te expulsan o no te expulsan del Movimiento de Regeneración Nacional? Bueno, me quieren aplicar una sanción, ya me la aplicaron, me quieren inhabilitar 3 años para ocupar ni cargos dirigentes ni cargos de elección popular. Soy senador suplente, eso no me pueden inhabilitar, pero el punto central está en que me quieren hacer un mini desafuero, porque viene la renovación de Morena a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel de todos los municipios del país. Y es ahí donde yo les estorbo a los autoritarios, a esta nomenclatura que controla Morena en este momento. ¿Quiénes son esa nomenclatura de Morena? Mira, en Morena tenemos un grupo, una línea ideológica muy clara, en donde J. Cole es parte de esta nomenclatura. J. Cole Polevsky es secretaria general en funciones de presidenta. Ella nunca ha sido electa presidenta. Es secretaria general en funciones de presidenta. Pero hay una línea ideológico-política bien formada, estructurada, en donde ella no es ideóloga, pero quienes la rodean, hay un círculo, en donde tienen una visión autoritaria del poder. Son aquellos que coinciden con regímenes autoritarios, ¿no? Lo mismo aplauden a Daniel Ortega, que a Maduro, que a Chávez, o a la Cuba. Los hemos visto en videos. Los estalinistas, así es. Y videos que han sido utilizados por los contrincantes del presidente López Obrador, que fueron utilizados durante la campaña para perjudicar la imagen del presidente, ¿no? Así es. Yo no estoy en contra de que ellos piensen eso, porque tienen todo el derecho de promover sus ideas en un país democrático. Claro. Tienen toda la libertad de coincidir con esos regímenes. Yo no coincido, tampoco coincido con que Estados Unidos intervenga en Venezuela con el títere de Guaidó, ni estoy de acuerdo tampoco en que intervenga en otras naciones del mundo y desestabilice democracias. Lo de Odebrecht es una maniobra claramente norteamericana, en donde tumbó a varios presidentes de Latinoamérica porque la izquierda estaba avanzando. Entonces Estados Unidos tiene un plan estratégico. Y porque además hay un objetivo nada oculto, que es el que Estados Unidos se quede con los dineros que real o supuestamente fueron motivo de fraudes. Así es. Estados Unidos piensa económicamente. Todos sus juicios tienen como objetivo central apropiarse de los recursos. O sea, al Chapo lo juzgan, sí les importa que es narcotraficante, pero más le importa la fortuna millonaria que tiene, ¿no? Igual vete lo de Odebrecht, les importa recuperar dinero, porque ese es o incautarlo más que recuperarlo. Incautarlo y apropiárselo, ¿no? Esa es su misión y ese es su sistema. Les ha funcionado. Y fíjate que esta línea ideológica de Morena le es útil precisamente a sus intereses, porque en la medida que en México precisamente la campaña negra contra el presidente López Obrador y cuando era candidato estaba afincada precisamente en estos radicales, ¿no? Que sí dicen que van a expandir el bolivarismo chavista en México, que dicen que efectivamente van a adoptar el modelo venezolano, y nosotros decimos, no, México no necesita importar nada. Aquí tenemos, antes de Carlos Marx, ya estaba aquí Morelos hablando de la desigualdad social.
ya había anunciado en los sentimientos de la nación que hay que moderar la indigencia con la opulencia. O sea, fue el primer socialista de la época, digamos, del siglo XIX, ¿no? 1808 a 24, cuando se hace ya la Constitución de Apatzingán, bajo ese criterio. Bueno, pero esta línea ideológica que simpatiza con estos regímenes le es útil a los intereses más conservadores de los Estados Unidos, porque precisamente con ese pretexto se metieron en América Latina, porque Fidel Castro era un líder comunista y entonces pues había que parar el comunismo en México. Entonces fue cuando Estados Unidos penetró a toda América Latina, impuso dictaduras, nos vendió armamentos y todos nos vendió el fantasma. No ha habido nadie más funcional a los intereses del capitalismo y el armamentismo estadounidense que Fidel Castro. Hasta pareciera que se pusieron de acuerdo. Es que los radicales de izquierda y los radicales de derecha se juntan, claro, porque son útiles, precisamente. Entonces yo a veces les digo, ¿quién está haciendo el juego a quién? ¿No? Porque a sabiendas de que ese tipo de posicionamientos vamos a tener la embestida y el pretexto, como fueron los terroristas, ¿no? Hay todavía la duda y la sospecha, y más bien se confirmó que cuando invadieron Irak, pues no había armas químicas. Entonces inventaron todo el terrorismo, ¿no? Como una nube, una telaraña ideológica que resultó falsa. Ni había armas químicas, ni Saddam Hussein era lo que decían. Ni él había puesto las bombas. Ni él había puesto las bombas, ¿verdad? Para tirar las Torres Gemelas. Ni eran iraquíes. Y era Obama, su hermano era socio de Bush, ¿no? Entonces, toda es una bien estructurada estrategia, y yo digo que esta línea ideológica en Morena es riesgosa porque precisamente, primero, es censora de las libertades públicas y de los derechos políticos, es represora. Entonces, no le conviene a México que estos radicales que quieren importar los modelitos, cuando México tiene el talento político, a los políticos, tiene una historia acreditada de pensadores para diseñar un nuevo régimen político sin necesidad de ir o traer o copiar otros modelos. Alejandro, esta línea que describes al interior de Morena, que sabemos todos todavía no tiene el estatus de partido político, que se está trabajando precisamente en esto con las próximas elecciones para la dirigencia, ¿es la misma que hace publicaciones en diferentes medios de comunicación de que tú ya estás fuera de Morena? Sí, eso dicen, y así me quieren tener fuera, porque esos radicales no les conviene que las voces disidentes, como la mía, y la de la mayoría de los que simpatizamos con López Obrador, porque Morena, bien lo dijiste, todavía no es un partido, es un gran movimiento que surge, que brota de las entrañas de todo el pueblo mexicano, confiando en un hombre que es López Obrador, el presidente de México, para instaurar un nuevo modelo de país, un nuevo régimen político. Entonces todos confiamos, 30 millones construimos un gran tsunami popular que sepultó prácticamente el viejo régimen. Sin embargo, estos autoritarios lo que quieren restaurar es un viejo régimen autoritario con un nuevo modelo, con otras siglas, es decir, quieren hacer ellos un modelo en donde la disidencia, la libertad de opinión, la crítica sea censurada. Fíjate lo peligroso, Claudia. En el Estatuto de Morena está prohibido criticar, está prohibido ejercer la libre crítica. ¿Está por escrito eso? Está por escrito que tú no puedes criticar a Morena. Violatorio de la Constitución. Cuando yo digo, criticar a sus dirigentes, cuando es violatoria de la Constitución, o sea, ningún estatuto de partido está por encima de la Constitución, claro. Primero. Segundo, fíjate qué grave, todos los que nos están viendo han escuchado que en Morena parece que tenemos un derecho adquirido, los que venimos de esta lucha desde hace muchas décadas, yo 3, criticando al viejo régimen, al régimen priista, autoritario, represor, etc. Y les hemos dicho, como decía José, de todo y sin medida. A todos nos consta que les hemos dicho asesinos, criminales, rateros, corruptos, borrachos, a mucha gente, a expresidentes, a veces con pruebas, a veces sin ninguna prueba, ¿verdad? ¿Y durante el mandato de los presidentes? Y durante el mandato. Sí. Les hemos dicho, y además yo he sido crítico de los presidentes, desde Miguel de la Madrid.
Bueno, nosotros sí tenemos derecho a criticar, ¿verdad? Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Cómo es posible? La contradicción es, en Morena tú no puedes criticar a nadie, de Morena, porque si no eres traidor. Fíjate nada más, el pensamiento autoritario tiene como principio básico que todo adversario político disidente tienes que eliminarlo. Así empezó el estalinismo, el fascismo, el pinochetismo, el franquismo, bajo esa lógica. O sea, tú no piensas como yo, eres traidor y por lo tanto tienes que ser eliminado. No hay debate democrático, ¿eh? No existe que haya el flujo, una dialéctica de las ideas, porque está prohibido que tú critiques, oses criticar dentro de Morena. Entonces, lo que ellos están construyendo riesgosamente, como no es un partido, este año se van a elegir la dirigencia nacional, las dirigencias de los 31 entidades y de la Ciudad de México, se van a elegir más de 2,000 dirigentes en los municipios del país, más los 300 dirigentes distritales, más los cientos de dirigentes o miles de dirigentes por distrito local. Es decir, una estructura jerárquica vertical. Y para eso están haciendo los totalitarios toda una operación quirúrgica. Primero, ante el INE solamente registraron a 317,499 ciudadanos militantes activos de Morena. 317,000. Coincidentemente con los distritos. 317,000, claro. Para hacer 300 asambleas distritales a modo, cuando tienen en los cajones a más de 3 millones de afiliaciones que no han reportado al INE y 7 millones que después de la campaña de solicitudes que la gente se ha querido afiliar. O sea, hay 10 millones mínimo que creen, porque no les han dicho, que no están afiliados con pleno derecho, con derechos militantes en Morena. Y quieren elegir a toda esta estructura con solo 317,000. ¿Por qué? Porque están ahorita depurando el padrón para celebrar sus asambleas en agosto o septiembre, que van a ser para mí ilegales, porque ¿cómo no vas a dar derecho a voz y voto a un senador que fue candidato de Morena, es senador de Morena y no va a tener derecho a participar en nuestra asamblea? ¿Y no es militante de Morena? Porque no está registrado. Diputados, presidentes municipales y así por el estilo. Entonces, lo estaban haciendo debajo de la mesa. Cuando yo salgo, pues evidentemente les crea un problema, porque la gente casi no sabe lo que yo estoy diciendo. O sea, los López Obradoristas creen que están militando en Morena. Es una traición al movimiento. Es totalmente una traición y además es la apropiación de un movimiento político para convertirlo en un aparato ideológico de fanatización y dogmatización hacia esas preferencias políticas que yo digo, sometamos a debate. O sea, yo no estoy en contra de Chávez ni de Maduro, dicen es que tú eres anticomunista. No, espérame, también estoy en contra de Franco y de Pinochet, y de que Estados Unidos, yo fui el único morenista, el único, que declaró, cuando acordó Marcelo en Estados Unidos, que México no debe ponerse como la Border Patrol de Estados Unidos. Yo no he escuchado a ningún dirigente de Morena ser crítico frente a... Entonces a ti fue el que te contestó la secretaria de Gobernación. Pues sí, eso fue. A mí me contestó porque yo no estoy de acuerdo con el acuerdo. Ajá, claro. Y soy el militante de Morena. Porfirio también lo dijo, pero él no milita en Morena. Pero ¿qué otro morenista se ha pronunciado en contra de ese acuerdo? Porque yo creo que ahí, primero, negando nuestra tradición diplomática, que es muy rica, México se apresuró en ir a negociar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la amenaza de los aranceles ha sido con una constante de los Estados Unidos. Siempre nos los ha aplicado en el aguacate, en el acero, en el tomate, en varios productos. O sea, no es algo nuevo. Entonces, parece que esto le generaron toda una cortina mediática, porque detrás de ello está la reelección de Trump. Y yo creo que nosotros caímos en el juego. ¿No sería a propósito? No lo sé, pero si a propósito no es buena noticia para México, porque siempre vamos a tener la espada de Damocles encima, porque a partir de ahora México, ya sabe Estados Unidos que pega un grito y nos vamos a sentar a la mesa a ver qué quiere. Pero siempre ha sido, ¿no? No, fíjate que no. Fíjate que México siempre ha mantenido esa defensa de la soberanía de manera muy inteligente por años.
Yo creo que con Fox se perdió un poco porque ahí el señor Castañeda, me acuerdo de cómo si te vas, fue vergonzoso, pero tenemos una tradición diplomática verdaderamente respetada en el mundo. Yo creo que México no debió ir primero tan rápido, debió haber dejado correr el tema, contestado igual, entonces nos pones aranceles, te ponemos los mismos aranceles y más, No importa que la economía se hubiese afectado, yo creo que es una exageración de que México se iba casi a caer, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque México todavía tiene con qué responder, y yo ya les he dado el remedio y el trapito. Abran un frente, manden ahorita misiones diplomáticas, ahorita estamos a tiempo, a China, a Rusia, a los países árabes, a la India, a lo que es el BRIC, y vamos a hacer negociaciones directas, de inversiones directas con ellos, vamos a hacer negociaciones de tratados libres de comercio con ellos directo, y vamos a dejarlos entrar. Entonces quien va a estar pidiendo audiencia van a ser los norteamericanos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que entren aquí los chinos, no quieren que entren aquí los rusos, no quieren que entren los árabes. Entonces, bueno, pues, si somos inteligentes, creo yo, que nos faltó ahí astucia, en donde México debió haber abierto, y ahorita estamos a tiempo de abrir ese frente, y decir, pues mira, como siempre vamos a estar amenazados, porque vamos a estar siempre evaluados cada periodo que tú además me impongas, como si yo fuera tu discípulo, ¿no? Y tu empleado, el empleado del mes, ¿no? O sea, hiciste bien tu trabajo, toma tu estrellita, no hay aranceles. Y el día que se te antoje, como la campaña de Trump va a durar casi más de un año, es hasta noviembre del año del 2020, pues nos va a traer ahora sí que toallazos a los mexicanos. Entonces yo diría, presidente, ¿qué necesidad? Por eso quiero ser dirigente de Morena, para decir, a ver, Morena es un movimiento popular y el pueblo de México tendría que estar ahorita precisamente diciéndole al presidente, mira, esto se puede arreglar muy sencillo. Se puede, vamos a mandar misiones diplomáticas, el pueblo de México te va a ayudar, no compremos en los Walmart, saquemos el dinero del Citibanamex. O sea, ya hay muchas propuestas en las redes. Eso es muy radical. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Alejandro, si nos permites, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Alejandro, quisiera yo retomar el tema de Morena porque seguramente nuestro auditorio coincidirá en que el diagnóstico que has presentado es un diagnóstico particularmente preocupante y no solamente para Morena, sino para el país. O sea, hay una voluntad popular reflejada en la elección del 1 de julio que convirtió a un movimiento social en la práctica política, ¿no?, en una mayoría que puede convertirse en un nuevo partido hegemónico. Estamos correctos en esta descripción que tú has dado, y que en determinado momento ya como partido político estructurado y operando políticamente bajo una ideología como la que tú describes, pues estaríamos hablando no solamente del regreso a un régimen de partido no único, pero sí hegemónico, pero ahora con una ideología
que tendería a lastimar las libertades individuales. Entonces, el panorama que describes es particularmente grave. En ese sentido, yo quisiera en esta parte que pudiéramos ahondar contigo en cuáles son los elementos que tú pudieras encontrar en la dinámica de Morena para poder compensar esta dinámica autoritaria por un lado, y por el otro, ¿cuál es el esquema o el camino que tú te estás planteando para asumir un liderazgo de estas inconformidades que, según nos informas, están presentes en la base de Morena? En primer lugar, sí, muy aguda tu observación. Morena, esta línea autoritaria quiere restituir o restaurar un partido de Estado, ¿no? Con un régimen político renovado, pero renovando un presidencialismo omnipresente, con pocos equilibrios de poder, y un partido de Estado en donde sea una maquinaria electoral, pero con una línea ideológica que sí es la preocupación central, que es censora, represora de las libertades públicas. Por eso me están censurando, me quieren expulsar de los hechos, porque Morena, en sus estatutos violatorios de la Constitución, en algunas partes, interpretativos subjetivamente, está prohibido ejercer la libertad de crítica. Ahorita está en los estatutos de Morena. El problema es cuando Morena territorialice y tenga raíces en barrios, pueblos, comunidades, unidades habitacionales, colonias, etc. Y en cada una haya comités, y que estos comités al mismo tiempo manejen la misma tesis de que todo aquel que critique a Morena o al presidente o al gobierno es un adversario que hay que eliminar, prácticamente censurarlo y reprimirlo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que están enviando, porque ni en las peores épocas del PRI lo expulsaban a uno, ¿eh? Ahora sí que yo milité en el Monstruo en la época más difícil, donde hubo más de 500 muertos en esa lucha, y nunca hubo una razón ideológica para expulsarse. Pero aquí, cuando empiezan esta nomenclatura del tufo stalinista a interpretar la Constitución, donde dice, tú no tienes derecho a criticar internamente, lo que te está diciendo es que esto luego lo pueden hacer mandar al Código Penal, ¿eh? Entonces el riesgo es que esta línea intolerante se quede en el aparato político más grande que ha existido en la historia del país. Así es. Porque Morena nació del pueblo de México, pero el pueblo no sabe, la mayoría de los militantes de Morena o los López Obradoristas, de las intenciones de esta nomenclatura. Y les han hecho creer que aquel que critica adentro o afuera es un traidor. Eso es la semilla del autoritarismo. Y eso es muy peligroso porque polariza la sociedad. O sea, ese discurso polarizante le sirve a esos intereses tanto de los radicales de derecha, porque entonces justifican y dicen, efectivamente son unos totalitarios, ¿no? Y esos por defenderse dicen, pues entonces ustedes son los mafia del poder, ¿no? Entonces, esa polarización no lleva a ninguna parte. Lo que necesitamos es abrir Morena a la sociedad, que la sociedad que formó Morena, el pueblo de México, participe, que es libertario, que aspira a un régimen democrático, nadie votó para que fuera censurado ni para que fuera reprimido. O sea, todavía estamos exigiendo que aparezcan los 43. Pues imagínense cuando esta línea tan delgada que pasen al Código Penal, ¿no? Que todo aquel que critique al gobierno o critique a Morena sea un adversario y además sea sancionable. Entonces, en ese momento ya estamos en un régimen totalitario. Oye, Alejandro, yo tengo tres preguntas. Sí. La primera, estos estatutos en donde hay este articulado tan represor, sí, tan absolutista, tan totalitario, ¿fue sancionado por el ahora presidente López Obrador? Una. Dos, ¿cómo es posible que la señora Jade Kolpolevsky, que tiene un pasado proempresarial, que ella misma, pues al parecer se dedica a los negocios, lícitos por supuesto, comulgue con ideas como las de Fidel Castro, Hugo Chávez, todos estos personajes de nuestra América Latina que han sido identificados como absolutistas, represores, dictatoriales? Pues los conversos siempre son más radicales.
No, ella venía de esa derecha empresarial. Yo la critico que cuando fue presidenta de Canacintra y enlace de Canacintra, ella empezó a hacer política, acuérdense bien, con Raúl Salinas de Gortari. Así es. Que en el fondo él era maoísta en sus juventudes. Él creó Antorcha Campesina, ayudó a crear el PT, o sea, son formados en una izquierda radical, que tienen derecho a pensar eso, insisto. Yo admiro también a Fidel Castro, que derrocó una dictadura. Ya no admiro al Fidel Castro que impuso otra. Es como Daniel Ortega en Nicaragua. Admiro al revolucionario que derrocó a Somoza, pero no puedo aplaudir lo que está haciendo Daniel Ortega ahorita en Nicaragua, ¿verdad? Peor que somos. Peor que Somoza. Entonces, la izquierda puede ser como la de Mújica, la de Lula. En fin, hay izquierdas que no son radicales, ¿no? Yo coincido con esa izquierda, soy progresista. Lo que yo no quiero y lo que México no puede caer es en manos de unos radicales que ven el mundo a partir de una telaraña ideológica, en donde ellos sí ven que tú eres su adversario. Y nada más hay que ver el léxico de nuestra presidenta Jacob Polewski: sabandijas, rastreros, a mí me he llamado mequetrefe, perro pantorrillero, ¿Cómo? Mequetrefe, perro pantorrillero. O sea, no sé, pero yo le respeto mucho a la señora Polewski, pero digo, bueno, yo tengo una trayectoria política que me avala. Ella fue dirigente de Canacintra y jamás criticó a Zedillo ni a Salinas cuando desmantelaron la industria nacional. Fue la época en la que Canacintra obtuvo la mayor parte de concesiones de estos centros de verificación vehicular, ¿no? Muchas concesiones, pero además fue testiga muda del desmantelamiento de la industria nacional, presidiendo la Canacintra. No hubo ni una crítica de ella. Entonces, ahora que se reconvierte y ahora, por eso digo que los conversos son más radicales, ¿no? Entonces, ahora supuestamente es de superizquierda, pero de superizquierda no tiene nada, porque ni vive como gente de izquierda ni proclama, o sea, simplemente es un discurso de dientes para afuera. Pues rentó un avión privado en plena campaña electoral. No es nada más eficaz, ¿no? O sea, 500,000 pesos le costó unas horas y no sabemos cuántos aviones ha rentado. ¿Pero quién lo pagó? Es lo que yo digo, y estoy elaborando un documento porque, fíjate, está cometiendo varios delitos. Primero, y no denunciar ante la autoridad amenazas de muerte. Ella fue amenazada de muerte. Tuvo la obligación de ir ante... Según dijo, ¿no? Que la verdad. Por eso, ella ya dijo que por eso alquiló el avión privado y además lo pagó, dice ella que lo pagó de su dinero. La pregunta es, primero, el mensaje que está enviando a la sociedad: la presidenta del partido en el poder no confía en las instituciones. Debió haber ido a la Fiscalía General de la República y denunciar que me están amenazando de muerte. Eso es lo primero que debió haber hecho. Segundo, tiene que ir de todas maneras, porque no creo que la hayan amenazado nada más por su visita, ¿no? Si dice que la amenazaron, hay que ver de qué teléfono le hablaron, si realmente fue amenaza o lo está inventando. A ver si sostiene su dicho ante un ministerio público. Segundo, ¿quién rentó el avión? Si dice que ella lo rentó, que muestre la factura. ¿De dónde salió el dinero? De su cuenta tuvo que haber salido, porque ella declaró que ella lo pagó. Tercero, si no lo pagó... Una cosa es que lo haya pagado. Y aunque lo haya pagado, era época electoral, debió haber reportado el vuelo ante la autoridad electoral porque son gastos de campaña. Nos puede multar el INE, el tribunal, porque no reportamos ese gasto. Porque ella no se maneja sola, ella es presidenta de Morena. Si fuera un viaje particular, pues es muy su problema, puede rentar no un jet, una flota, e irse a donde quiera. Pero es presidenta de un partido nacional, que además predica con la austeridad republicana. Es decir, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y además cero excesos y cero lujos. Ni el presidente López Obrador, que fue amenazado por el Marro, que es un delincuente violentísimo en el Bajío, cuando fue a Salamanca llegó por tierra, el presidente. Nunca se ha subido un avión privado el presidente rentado por amenazas. Entonces, la señal que está dando, pues, ¿cuál gente de izquierda? Pues no es de izquierda, eso es falso. O sea, yo soy progresista, soy de izquierda, pero coherente, nacionalista. Yo no ando echando porras a nadie por fuera, ¿no? Yo admiro al presidente Mújica y admiro al presidente Lula y admiré a François Mitterrand, lo conocí, a Felipe González. Pueden tener muchos errores, pero esa es la izquierda con la que yo coincido. Pero yo no coincido y además no quiero que Morena sea llevado hacia esa ruta
autoritaria, en donde, imagínate la línea tan delgada, como diría don Alfonso Reyes, la raya en el agua, ¿no? Que es muy ligera, en donde los que subjetivamente interpretan que tú, por criticar, seas un traidor y seas prácticamente, tienes que ser anulado porque no están de acuerdo con lo que tú dices, es decir, si no coincides con el pensamiento único, o sea, yo me imagino que ellos quieren que repitamos como homilías lo que ellos dicen, y eso es aplicar el pensamiento único, y aquel que sea disidente, pues como en la antigua Unión Soviética te consideraban hasta loco, ¿no? Decían, te van al gulag, ¿no? Nosotros te vamos a mandar a comerciales, si no te importa. Bueno, enseguida volvemos. Es menos violento. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Regresamos a Reporte 10, aquí charlando con Alejandro Rojas Díaz Durán. Creo que quedó una pregunta en el aire muy importante que al menos aquí en la mesa y seguramente todos nuestros televidentes están esperando que la comentes. ¿Sabe de todo esto Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de lo que está pasando al interior del partido, del todavía no partido, pero sí movimiento que tiene toda esta tendencia, esta idea? Y yo te preguntaría también, Alejandro, si tienes un recurso legal dentro del partido y si tienes tiempo todavía para participar en esta conformación de la dirigencia de Morena. Bueno, en primer lugar, el presidente pidió licencia para no militar en Morena mientras gobierna. Entonces, él escucha de Morena seguramente lo que le dice la presidenta. Entonces, para él va bien Morena, ¿no? Segundo, no se está metiendo en las cosas del partido. No está interviniendo. Yo espero que tampoco intervenga, que permita que con libertad, yo lo que estoy proponiendo, y eso espero en el tribunal, yo me inconformé, la Comisión Nacional me suspendió 3 años para ocupar cualquier cargo. Yo reclamé, impugné la resolución ante el Tribunal Federal Electoral, no para que vean mi tema en lo personal, sino estoy yo pidiendo hasta dónde los partidos, y en particular Morena, tienen derecho un órgano jurisdiccional para coartar las libertades y los derechos políticos. Es decir, que se pronuncie si eso es constitucionalmente válido. No tanto
yo pido que me reivindiquen mis derechos, porque mis derechos para mí están garantizados en la Constitución. Claro. Nadie me puede suprimir mi libertad de expresión, ni dentro de Morena ni fuera de Morena, y no lo voy a permitir. Cuarto, estoy promoviendo que, además del recurso, también Morena afile a los 10 millones que tenemos en el cajón para poder renovar las dirigencias, porque muchos no van a poder participar. Por primera vez Morena va a elegir a sus dirigentes y quieren poner un candado a esos autoritarios. El candado es que van a abrir el padrón, ya lo declaró Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional, que van a abrirlo después del 2020, con un candado de que para ser candidato o dirigente cumplas 3 años de militancia y 1 año de formación política. Quiere decir que los dirigentes que nos están viendo ahorita, que creen que están en Morena, que apoyaron al presidente López Obrador, no van a poder participar para ser dirigentes de Morena y mucho menos ser candidatos en el 2021. Van a renovarse 13 gobernaturas, congresos locales, ayuntamientos, etc. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que se abra la elección. Si el presidente consulta a la gente, ¿por qué Morena no? Entonces, yo lo que estoy pidiendo es una consulta. ¿También a mano alzada? No, tampoco no me gusta ese método, ¿eh? Yo creo que hay que hacer las consultas serias. Yo creo que lo que pasó en Durango me parece que es un estilo, pero no creo que sea lo correcto, ni deban tomarse así decisiones. Yo respeto esa decisión, pero no comparto el método. Oye, pero dices que el presidente no se mete ya en Morena, de acuerdo, pero sí lee periódicos, ¿no? Sí escucha alguna síntesis de los noticieros de radio y televisión. Fíjate que y en todos ellos se ha hablado mucho de esta, llamémosle pugna que existe entre la que tú llamas nomenclatura de Morena y tu persona. Incluso se ha llegado a decir que tú lo que estás haciendo es en representación de un precandidato presidencial que podría ser Ricardo Monreal. No, fíjate que ahí yo les digo con todo respeto a los que me han dicho, y se lo dije también a mi amigo, que Ricardo Monreal es mi amigo, el senador, hace 30 años. Igual yo he conocido en las luchas al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 30 años. Es decir, ni me envía a Monreal, porque yo tengo una trayectoria propia. Desde muy joven he estado en esta línea política, está acreditada. Él no me está enviando, al contrario, él me decía que ya le parara, que no me metiera más en el tema, y yo le dije que no, iba en contra de lo que yo siempre he pensado, ¿no? Entonces yo me fui a esta lucha dejando la coordinación de asesores en el Senado y voy en esta ruta. No estoy abriéndole brecha a nadie, lo que le quiero abrir es las puertas a millones de López Obradoristas que no van a tener derecho a elegir a sus dirigentes y luego no van a tener derecho a participar. Y sobre todo, lo más importante es ubicar ideológicamente a Morena para que realmente sea la vanguardia del cambio de régimen político. Aprovechar el gran impulso democrático del tsunami popular para reorientar al país en muchos frentes y que Morena se convierta también en la conciencia crítica del gobierno, porque he encontrado mucha inconformidad en el país porque han nombrado, por ejemplo, funcionarios federales de todos los estados que hace menos de un año eran panistas o priistas y estaban en contra del presidente. Hoy son delegados del ISSSTE, delegados del Seguro Social, les dieron las APIs de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En Yucatán no hay más que un morenista de todos los funcionarios federales y todos los demás son del PAN o del PRI. Inclusive hay hasta un pariente. Y te doy otro dato. De los 22 congresos ganados por Morena el año pasado, congresos estatales, sí. 10 ya fueron cooptados por los gobernadores, claro. Ya no son morenistas. Claro, porque Jacob también cometió el error y esa mirada, esa visión de restauración autoritaria, ella habla del primor. Entonces prácticamente fue a entregar, por un lado, a muchísimos congresos para que caminen junto con los gobernadores, y en el caso de Tamaulipas y otros estados, Aguascalientes, Durango, prácticamente le entregamos al PAN la plaza de una manera burda, ¿no? Evidente, donde yo digo, bueno, pues algo ocurrió aquí, porque no es normal, teníamos la intención de voto 3-1 hace 3 meses y nos barrieron. En Puebla el PAN sacó más votos que Morena. El saldo de Jacob no es nada bueno. Perdimos casi 3 millones de votos en las elecciones del 2 de junio pasado, hace unos días, sí. Semanas, 3 millones de votos.
El PAN casi se mantuvo en la misma votación, porque dice, no, es como mucho abstencionismo, entonces hay que preocuparnos más, porque el PAN casi se mantuvo, perdió 300,000 votos y nosotros 3 millones. Tú lo dijiste, ¿no, Francisco? Que los que deberían de estar preocupados son claro, los de Morena tras esta reciente elección. Porque el electorado se está dando cuenta que también Morena no le está diciendo al presidente por dónde conducirse. Y también no le ha puesto alternativas en la mesa. Yo si fuera dirigente de Morena, por ejemplo, diría, presidente, con todo respeto, concesiones 2 hubs aeroportuarios, vamos a dinamizar la economía, abra estos frentes, vamos a hacer los destinos turísticos que sean rentables, vamos a acabar con todo incluido en la Riviera Maya, vamos a poner un hub aeroportuario para competir con Dubái, para que haya ingresos. El turismo tiene que colocarse como en la nueva fórmula, como sector estratégico de la economía, para generar empleos, y es muy bondadoso porque es el único producto de importación o de exportación, perdón, en donde el consumidor tiene que venir aquí. Entonces, tenemos una riqueza ahí inexplotada. Entonces, al presidente también hay que decirle y hay que ponerle alternativas en la mesa, sobre todo ahorita en la coyuntura con Estados Unidos, en donde nos permite replantear nuestro modelo de desarrollo. Hay que apoyar a la industria nacional, hay que apoyar y reorientar la economía. Hay que decirle, señor presidente, entonces sí tiene que escuchar al partido. Tiene que escuchar a Morena, y Morena se tiene que hacer escuchar. Pues parece que escucha más al PAN y al PRI, que cada semana tienen comunicados de prensa, y Morena no se sabe nada de Morena, ¿no? Pues está ausente del debate, porque nuestra dirigente no tiene, lo digo con mucho respeto, digamos, la visión de Estado para poder liderar un movimiento de este tamaño, porque es una responsabilidad también y colocarse en la coyuntura histórica de que somos el movimiento que tiene que hacer un cambio de régimen, no es una alternancia de partidos, O sea, y además todavía no somos un partido, somos un movimiento que se está construyendo en partido. Y luego, ¿qué papel va a jugar en el nuevo rol del nuevo régimen político? ¿Cómo vamos a diseñar a las nuevas instituciones? ¿Cuál es el debate? ¿Dónde vimos a Morena abrir los foros para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Dónde estamos discutiendo ideológicamente dónde ubicar a México, al país? ¿Dónde ubicar también o hacer críticas constructivas de las decisiones que ha tomado el gobierno de la República? O sea, Morena tiene que ser ese espacio en donde también el presidente tenga que escuchar, claro, porque finalmente ganamos todos. Él nos llevó al poder, sí, pero él es el presidente de México, no tiene por qué estar en todas partes, sino que nosotros tenemos que ayudarle a gobernar y ser responsables. Y también si hay que rectificar, hay que ayudarle a rectificar. ¿Por qué? Porque Morena es el movimiento que puede legitimar cualquier rectificación que el presidente tome. Él se basta por sí mismo, pero no es suficiente. Morena tiene que ser precisamente el interlocutor con la sociedad. Alberto, ¿alguna conclusión? Sí, yo te quisiera en esta parte final, Alejandro, preguntarte, ¿cuál es tu mensaje en términos de operación política, ¿no?, programática, para estas capas de morenistas que están planteándose estas inquietudes que tú estás mencionando? ¿Podrías tú encabezar ese movimiento? ¿Les haces un llamado para un movimiento de lucha política al interior de Morena? Sí, y aprovecho el espacio, muchas gracias por invitarme. Sí, hay que exigirles derechos, hay que exigir que se afilien, que les den su credencial para poder participar en las asambleas, si no, no serán ni legítimas ni legales. Y tercero, que exijan que la elección de dirigentes sea porque la gente decida quiénes deben ser los futuros dirigentes nacionales, los estatales, los municipales y los distritales. Y cuarto, yo estoy proponiendo que las encuestas para decidir candidatos ya no las haga Morena, que las haga la UNAM, una institución prestigiada, porque no sabemos hacer encuestas, siempre nos salen mal, ¿no? Entonces siempre generan sospecha, dudas, escepticismo e inconformidades. Pues mejor saquemos el conflicto y que sea una institución de prestigio quien haga las encuestas. Y finalmente yo les digo a los obesovadoristas, Morena, como dijo el presidente, no tiene dueño. El dueño es el pueblo de México. Es patrimonio democrático que tenemos que cuidar democráticamente y no permitir que una minoría, que es minoría en Morena y minoría en México, se haga del movimiento más importante en la historia reciente del país. Eso no lo podemos permitir por las libertades públicas ni por los derechos políticos de todos los mexicanos.
Alejandro, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Francisco, muy gentil. Claudio Rodríguez, gracias. Buenas Gracias noches. a ti, Francisco. Buenas noches. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también para usted. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invito a que la próxima semana también sintonice otro reporte de eso. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.